Buenos días, doctor y compañeros. Mi grupo va a hablarles de la tópica de Theodor Bieweg. Theodor nació en Leipzig, Alemania, el 30 de abril del año de 1907 y falleció en Maguncia el 29 de julio del año de 1988. Desde 1962 fue profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Maguncia. Theodor fue conocido en la filosofía del derecho a partir de su idea de que la jurisprudencia es tópica, la cual fue debatida, elogiada y criticada, donde fue un hito en la historia del pensamiento jurídico del siglo XX, que fue considerado un precursor de la teoría de la argumentación jurídica junto con Perelman y Tolmin. La tópica era conocida en la antigüedad por Aristóteles y Cicerón, y fue la base alrededor de la cual se edificó la técnica jurídica de los romanos. Es así que Bieweg redescubre la tópica en la retórica como el arte de descubrir argumentos y debatir cuestiones que son básicamente problemáticas. En cuanto en parte de la retórica, la tópica tuvo una considerable importancia en la formación antigua y medieval, pues en efecto, constituía una de las 7 artes liberales integrando el trivium junto con la gramática y la dialéctica. Una institución de Theodor poco conocida o debatida en la filosofía del derecho fue la idea de la teoría de la base como un conjunto de ideas, creencias y valores que dan contenido a una dogmática jurídica y explican el contenido de las normas jurídicas en determinado momento histórico. Esta teoría de base, de acuerdo al autor, se identifica con la Constitución en los sistemas jurídicos contemporáneos y objeto de los análisis de la filosofía del derecho. La base fundamental de su elaboración radica en considerar que el razonamiento jurídico no es ni debe ser sistemático, sino tópico, que se refiere a partir de problemas o casos. El autor hace énfasis que la tópica es una técnica del pensamiento problemático, que fue desenvuelta por la retórica y que es el desarrollo de una contextura espiritual que incluso en sus particularidades se distingue en una forma inequívoca del espíritu deductivo sistemático. La tópica se encuentra en el Ius Civile, en el Mos Italicus y en la doctrina civilista actual. Yo les voy a hablar acerca de las características de la tópica. Según Bieweg, caracteriza la tópica mediante 3 elementos que por lo demás aparecen estrechamente conectados entre sí. Por un lado, la tópica es desde el punto de vista de su objeto una técnica del pensamiento problemático. Por otro lado, desde el punto de vista del instrumento con que opera, lo que resulta central es la noción de topos o el lugar común. Y finalmente tenemos desde el punto de vista del tipo de la actividad, es decir, que la tópica es una búsqueda y un examen de la premisa. Lo que la caracteriza es que consiste en un modo de pensamiento en el que el acento recae sobre las premisas, es decir, que recae sobre las conclusiones. Es así que la tópica es un ars inveniendi, es decir, un procedimiento de búsqueda de premisas en donde los tópicos en realidad no terminan nunca. El repertorio de tópicos siempre es precisamente proporcional y elástico. Es así que los tópicos deben entenderse de un modo funcional, como posibilidades de orientación y de hilos que son los conductores del pensamiento que solo permiten alcanzar conclusiones cortas. A ello se contrapone el ars indicandi, que es la lógica demostrativa que recibe las premisas y trabaja con ellas, lo que permite la elaboración de largas cadenas deductivas. También podemos ver que los tópicos deben verse como unas premisas compartidas que gozan de una persecución de plausibilidad o que al menos impone a la carga de la argumentación a quienes la cuestionan. Ahora bien, el problema esencial que se plantea con su uso radica en que los tópicos no están jerarquizados. De esta manera, la resolución de una misma cuestión tendría que utilizar tópicos distintos que llevarían también a resultados diferentes. Por otro lado, tenemos el objetivo de esta teoría que nos dice que a partir de la caracterización de la tópica,
Vieweg sostiene que la jurisprudencia en la Roma antigua y durante la Edad Media fue esencialmente una jurisprudencia tópica. En su opinión, el estilo del jurista romano se basa en el planteamiento de un problema para el que se trataba de encontrar. Es por eso que se le buscaba argumentos y no se le buscaba una elaboración de un sistema conceptual. En sí, el objetivo principal es el ius civili, que eran las colecciones de las reglas de los tópicos que se legitimaban en cuanto eran adoptados por hombres nobles, que eran dotados de prestigio. Y por otro lado, también cabe decir que la jurisprudencia medieval, tanto por la que se refiere a lo de los preglosadores como a los de los glosadores, y sobre todo a la de los comentaristas del Mos Italicus. En la Edad Media el estudio del derecho iba precediendo por el hecho de la retórica. De aquí que muchos famosos juristas fueran maestros de la retórica antes que el derecho de Vieweg. Es así que él señala en particular que el estilo de enseñanza del Mos Italicus se basaba en la discusión de problemas, aduciendo argumentos a favor y en contra de las posibles soluciones a los mismos, y no tanto a la configuración de un sistema. Además, a partir de la época moderna, continúa Vieweg la cultura de optar por abandonar la tópica y sustituirla por el método axiomático deductivo. Gracias a este método, se ha llegado a la conclusión que a partir de una serie de principios o axiomas se deben tener las propiedades de plenitud, compatibilidad e independencia, pero al mismo tiempo también no se puede aplicar el campo de la jurisprudencia. Gracias. Dentro de la tópica de Theodor Vieweg hay importantes conceptos que destacar, entre los cuales podemos mencionar la tópica de Theodor Vieweg es una técnica de pensamiento que tiene como fin la resolución de un problema, en el análisis de las distintas alternativas de solución y como fundamento la legitimación por vía de reconocimiento general sobre la base del sentido común. Si el derecho vive en función del problema, se trata de resolver. La tópica se ha de reflexionar e interrogar, intentando orientar el sistema hacia el problema o la respuesta hacia la pregunta. El derecho se ubica en el campo de lo razonable, no de la certeza, entendiendo que las normas jurídicas no son más que las estimaciones del legislador sobre lo justo en un momento concreto. Por lo tanto, la función de la tópica es buscar proposiciones normativas razonables para que la decisión sea justa. El método tópico se ocupa de extraer conclusiones correctas en virtud de opiniones adecuadas para atacar o defender argumentativamente una posición de parte. Por tanto, las conclusiones dialécticas constituyen el objeto propio de los tópicos, dado que proceden de proposiciones que tienen como premisas unas opiniones acreditadas, verosímiles y aceptadas, opiniones susceptibles de ser estructuradas en catálogos con el objeto de utilizarse en la práctica común. Cabe destacar entre la crítica del grupo algunas ideas y conceptos principales que como crítica le podemos mencionar. Vieweg redescubre la tópica como el arte de descubrir argumentos y debatir cuestiones que son básicamente problemáticas. Se centra en reivindicar el interés que para la teoría y la práctica jurídica tiene el redescubrimiento del modo de pensar tópico. Su contribución hay que considerarla especialmente relevante en lo que atañe a intentos de rehabilitar una racionalidad práctica. La preocupación por el problema del método jurídico es una constante en el pensamiento de Vieweg. Por eso tiene la propuesta de integrar la tópica en el derecho moderno. Para nosotros la aportación central de Vieweg es devolver a la cultura jurídica contemporánea el sentido de la tópica, es decir, recuperar el método de pensamiento problemático, un método vinculado con la retórica que perdió su vigencia en el avance del método crítico sistemático, mientras el método crítico sistemático se encuentra en la verdad, en la exterioridad del mundo natural, en algo que los hombres no hacen. En cambio, la única forma de verdad en el terreno de la tópica es como verdad hecha. Esto es la verdad en que el ser humano descubre como agente histórico, lingüístico, creador de la cultura, de vida política y social. Una crítica importante
es que Biebeck sostiene que la legitimación de los tópicos, un método vinculado con la retórica que perdió su vigencia en el avance del método crítico sistemático, mientras el método crítico sistemático se encuentra en la verdad, en la exterioridad del mundo natural, en algo que los hombres no hacen. En cambio, la única forma de verdad en el terreno de la tópica es como verdad hecha. Esto es la verdad en que el ser humano descubre como agente histórico, lingüístico, creador de la cultura, de vida política y social. Una crítica importante es que Biebeck sostiene que la legitimación de los tópicos depende de la subordinación a la autoridad, pero aquí surge la dificultad acerca del orden de prelación de la tópica, de sus catálogos de tópicos y en relación de la identidad de los juristas que lo enuncian. Porque si los tópicos se legitiman porque son aceptados por los hombres notables, es de suponer que existe un rango de jerarquía por el cual se ordenan. Biebeck no especifica, digamos, cómo se ha establecido o cómo se ha establecido la historia jerárquicamente esta legitimación en función de qué autoridad se ha determinado su reconocimiento. Muchas gracias.